Buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de Historia Vivida con Daisy Cañón y Daniel Reyes. Hoy en diferido, ya que a la hora a la que normalmente transmitimos, yo me encuentro en carretera. Te encontrarás, Daisy, muy claro. buenas tardes. Sí, buenas tardes y buenas noches, buenos días para quienes nos ven o en nuestra hora habitual 6:30 jueves y en diferido en otros días u horarios según la parte del mundo donde se encuentre. Sí. El programa de hoy es sobre el arranque de la Patria Milagro del presidente Abelardo de la Espriella. Es, lo hablábamos antes de empezar a grabar con Daisy, como de todas las cosas que están pasando en el país, en qué, por dónde empezar, de qué hablar, qué analizar primero, y decidimos que íbamos a hacer más como un panorama de las cosas y digamos que la pregunta aquí es, ¿qué nos está diciendo el arranque de la Patria Milagro sobre la forma en que el presidente Abelardo de la Espriella va a gobernar? ¿Qué estamos viendo? ¿No? Y claro, lo primero es que este es un gobierno que no tuvo la tradicional luna de miel, que son normalmente los primeros 100 días, son la luna de miel de todo presidente. El gobierno, este gobierno no tuvo luna de miel porque el 10 de agosto hubo un terremoto de magnitud 7.4 que costó centenares de vidas, que destruyó infraestructura, vías, eh, comunidades enteras y que puso a prueba la capacidad de respuesta y liderazgo del gobierno de la Estrella, recién, recién entrados. Entonces, ahí pues ese es el primer paso y es parte de lo que hace que el análisis que vamos a hacer ahorita sea interesante, porque en medio de un terremoto de estos, en medio de una crisis de esta magnitud, eh, donde sí, hay cientos de muertos, miles de damnificados, se requieren una cantidad de recursos públicos que no estaban presupuestados. eh, Viene el nombramiento y desnombramiento de funcionarios. Entonces, Daisy, te cedo el micrófono para que nos cuentes un poquito de eso. Bueno, uno de los temas que ha tenido dos temas de polémica de nombramiento y desnombramiento es el del director nacional de planeación y la presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura. El primero es el caso de Carlos Sepúlveda Rico. Él es un economista de la Universidad de los Andes, tiene varios títulos, entre ellos un doctorado en economía, también de la Universidad del Rosario. Es profesor universitario, estuve revisando su hoja de vida y tiene unos comentarios realmente impresionantes. Yo que lo digo como docente, es un orgullo para un profesor los conceptos que tienen los muchachos, el concepto que tienen los muchachos y las muchachas sobre lo riguroso, lo buen profesor, lo profundo que es. El caso de él es muy curioso porque a él le ofrecieron la dirección del Departamento Nacional de Planeación. Esta, digamos, no se logró, no se llegó a materializar porque no les pidieron el decreto, pero a los 2 días de haberle ofrecido oficialmente el cargo y ya estaba listo para posesionarse, esperando el decreto, se enteró por los medios que el presidente había nombrado a otra persona en ese cargo. En varias entrevistas él dijo que no tenía ni idea qué había pasado, que a él le habían ofrecido eso y él lo había aceptado. Entiendo que es por temas académicos muy cercano a José Manuel Restrepo y las dos razones. Obviamente nadie explicó, ni siquiera se lo explicaron a él, nadie lo llamó ni le dijo, mire, qué pena, le ofrecimos esto, pero no se lo vamos a dar, usted no va a ser el director nacional de planeación, ni siquiera le dijeron que iban a nombrar a otra persona y cuando él se dio cuenta, habían nombrado a un señor que se llama Julián Buitrago, que tiene alguna experiencia en planeación de Pereira, dicen que fue director de tránsito de Pereira y obviamente con una hoja de vida que no tiene todos los títulos y la experiencia que tiene el señor Sepúlveda. El Departamento Nacional de Planeación, y yo creo que Dani puede contarles un poco, es por qué es tan importante y por qué Departamento Nacional de necesita Planeación, una persona tan experta. claro, es que, a ver,
hay dentro del gobierno colombiano hay una cantidad de entidades que son políticas y sobre las cuales digamos, los nombramientos políticos tienen sentido. Digamos, el Ministerio del Interior, pues claramente es el Ministerio de la Política, etcétera, etcétera. El Departamento Nacional de Planeación es una de las entidades más técnicas que tiene el Estado colombiano. Porque el Departamento Nacional de Planeación tiene que, como su nombre indica, planear la ejecución presupuestal de la nación. Y el Plan Nacional de Desarrollo es la hoja de ruta para los próximos 4 años. Es la que establece cuáles son los programas prioritarios, en qué se van a gastar los recursos, de dónde van a venir los recursos, qué, qué proyectos se van a iniciar, qué proyectos se van a finalizar. Todo eso está mapeado en el Plan Nacional de Desarrollo, que es elaborado por el DNP y enviado al Congreso para, para su aprobación, ¿no? Es parte del sistema de contrapesos que establece la Constitución Política de Colombia. Entonces, la experiencia que requiere un director de planeación nacional es inmensa, porque no estamos hablando de que es un sector del gobierno. El Departamento Nacional de Planeación tiene responsabilidad sobre la totalidad del gobierno colombiano. Es la hoja de ruta de todo el gobierno. Entonces, digamos que nombrar a una persona con menos experiencia, pues tiene unas implicaciones un poco complejas. ¿Mm? Sí, No sí, sé. hay algo que es muy importante y es que el doctor Sepúlveda tiene una gran experiencia en muchos campos y es un hombre que ha dedicado gran parte de su experiencia al manejo de temas de pobreza y su desarrollo, y él fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Es un técnico y es un docente. Él fue una persona que participó en los 3 gobiernos anteriores. Si lo sacaron, porque participó de alguna manera, ahorita lo explico, en el gobierno de Petro, también lo hizo en el de Santos y en el de Duque. Pero hay otro tema que ha divulgado La Silla Vacía, nadie lo ha desmentido, es que el doctor Sepúlveda es homosexual, tienen una pareja hombre y tienen entre los dos un niño, que parece que es hijo del primero, no sé exactamente bien porque de eso no se ha hablado mucho, pero sí dicen que se trata de un rechazo a su orientación sexual. El otro tema tiene que ver con que participó en la redacción del plan de desarrollo de Petro, como dije, también de Santos y también de Duque. En el momento en que se conoció el nombre de Sepúlveda, obviamente pues hubo muchas felicitaciones porque consideraron que era una gran persona, un gran experto que podía en estos momentos de coyuntura, cuando estamos viviendo lo que dice Daniel, la tragedia, donde quedó gente en la absoluta pobreza cuando perdieron todo, porque no estamos hablando solamente de las personas que vivían en condiciones ya de pobreza, sino también personas del común, personas de estratos 3 y 4 que perdieron todo, su apartamento, su casa, su carro, todo, su trabajo, sus empresas. Entonces, obviamente, en este momento, una persona que conoce el tema de pobreza y desarrollo sería el ideal, pues pienso yo, para el DNP. Hay un antecedente y es que hay este que nombraron en Buitrago, el que nombraron a cambio de Sepúlveda, es un influenciador en redes sociales. Hay otro influenciador que se llama Mateo Amaya, y él publicó un video en el que criticaba la llegada al gobierno y decía, ¿por qué van a meter a Carlos Eduardo Sepúlveda a dirigir el DNP si fue el coordinador del Plan Nacional de Desarrollo de Petro y tuvo 3 contratos con el DNP? Yo entiendo que tiene todas las capacidades, pero sí quiero entender por qué le están dando la dirección a alguien que apoyaba las políticas de desarrollo de Gustavo Petro. Me parece que este comentario es bastante desatinado, porque yo creo que no es que apoyaba las políticas de desarrollo del gobierno Petro,
es que creó una política con el Plan Nacional de Desarrollo. Y si es una persona que tiene experiencia, pues obviamente tenía que tener contratos con el DNP para que el plan de desarrollo se ejecutara, ¿o no, Daniel? Claro, es que además aquí hay una cosa que volvemos al punto, es el Plan Nacional de Desarrollo es la hoja de ruta de todo el gobierno, de todas las entidades del gobierno. Y mal hacen los gobiernos, como lo hizo en su momento también el gobierno Petro, de sacar a funcionarios de carrera que llevaban hasta 19 años, personas a las que les faltaba un año para cumplir su tiempo de servicio para poder retirarse del servicio público, y la sacaron porque eran de partidos políticos que no eran de izquierda, ¿no? Y eso lo que hace es desconocer la capacidad de las personas, y además, si yo soy un profesional y a mí me llaman para hacer un análisis de la situación de pobreza en el país, yo voy a hacer el análisis de la situación de pobreza con los datos que hay en el país, independientemente de quién sea el presidente. Es Mm. decir, es que eso es lo que hace planeación, es mirar la realidad del país, no mirar lo, la visión de país, tiene que articular las dos cosas. Entonces, un profesional perfectamente puede trabajar como en este caso, para el gobierno Santos, para el gobierno Duque y para el gobierno Petro. Y ahí lo que tiene uno es una continuidad, una memoria institucional de una persona que sabe cómo ha cambiado el país y cuáles son los retos que han enfrentado en el pasado y que posiblemente van a enfrentar en el futuro. Desconocer esa experiencia por razones Por dos, políticas. y de orientación sexual. Esa me parece, No, no, es que esa ni siquiera hay por qué no, mencionarla. no, es Es impresionante. absolutamente, es Sí, absolutamente irrelevante. Lo sí. que el señor haga en su vida privada y con quién lo haga es problema del señor y no tiene nada que ver con su capacidad para dirigir un departamento del gobierno. Me imagino que a Oviedo no lo invitaron por eso también a la posesión. Hay un tema también con los congresistas. A ver, hay un círculo cercano, y yo lo conozco porque he trabajado en presidencia en Palacio Nariño. Cuando se cierra ese círculo alrededor del jefe de Estado, ese puede ser un círculo pernicioso, un círculo peligroso. Y creo que aquí hay personas que están influyendo desde el punto de vista de pensamientos radicales de ultraderecha, entonces, y también congresistas, también muchas veces por congraciarse, ahí sí con el emperador. Entonces dicen que cómo se les ocurre nombrar a una persona que tiene una orientación sexual que el mismo conservadurismo de este gobierno rechaza, incluyendo prohibir la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Entonces, ¿qué cómo se les ocurre poner a ese señor en ese puesto? Es que no lo están nombrando director de bienestar familiar. Entonces, pues, no es que igual eso no tiene ninguna justificación. En todo No, es que caso, no el tiene, tema, no, no tiene ninguna. Yo creo que José Manuel Restrepo, y yo lo he dicho, vamos a ir sumando los puntos en contra de lo que a José Manuel Restrepo le puede molestar. Porque si él dice, la persona para este cargo, la persona ideal que sabe cómo se maneja un plan de desarrollo, cómo se configura y cómo se ejecuta dentro de planeación nacional. Es ridículo decir que qué hace él con contratos con DNP, pues obviamente que sí, porque para el DNP es que hacen el plan de desarrollo para que lo ejecute planeación nacional. Entonces, bueno, ese es esa persona uno que de lo los conoce. temas. A ver, aquí hay un tema también que está amarrado con una de las grandes paradojas eh, de este gobierno, que está apenas arrancando. Es que es esto, y es que el hablar de la estrella llegó al poder con promesas de orden, autoridad, eficiencia y transformación. Sobre todo, austeridad, eficiencia fiscal. Pero el terremoto puso al país en una emergencia fiscal. Es decir, la recuperación de la economía nacional a raíz del terremoto va a requerir de un esfuerzo
mancomunado de todos los sectores de la economía nacional. Y el gobierno tuvo que declarar una emergencia económica, social y ecológica para poder movilizar unos recursos extraordinarios. ¿Mm? Esos recursos tienen que pasar por el Plan Nacional de Desarrollo. Esa reconstrucción tiene que pasar por el Plan Nacional de Desarrollo. Sí, lo que yo mencioné en un momento el en que Estado central, estamos el gobierno central no viviendo puede abandonar. un doloroso panorama de personas que lo perdieron. Entonces, ¿cómo va el presidente a cumplir su promesa de austeridad? Si una reconstrucción de esta No magnitud sé. implica miles de millones de pesos de inversión. Y si el plan para utilizar esos recursos no está bien estructurado, no va a haber No lo austeridad, incluye, austeridad, sino no se todo lo pueden contrario. Va a haber ejecutar, no hay de dónde sacarlo. despilfarro, va a haber... Es decir, no, es muy complicado. Muy complicado. ¿No? Bueno, y sí, no estamos diciendo nada del señor Buitrago, no lo conozco, pero creo que en este caso sí fue un desacierto. El siguiente caso, pasemos ahora de Planeación Nacional, que es un organismo de rango, y es uno de los grandes cacaos, como se dice de los gobiernos. Y lo mundo está pendiente de quién es el director y qué políticas tiene para cada sector. El segundo caso es el de Magda Yolima Amaya Arévalo. Ella fue designada como secretaria general del MINTIC el pasado 12 de agosto. Ella ha trabajado, oigan esto, entidad relacionada con el Ministerio de Educación. ¿Quién está haciendo esa radiografía de dónde provienen? Hay personas que duran en el Estado varios años, por buenos, porque su trabajo es consistente, porque conocen el sector. Era una persona que trabajaba en el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación. Claro que la secretaria general del ministerio, cualquier ministerio, es una persona con muchísima influencia en todas las decisiones. Pero aquí, pues, esa fue, digamos, su lunar negro. Era que había trabajado en una oficina que no tiene visibilidad. El Ministerio de Educación es que están haciendo una casilla de oro muy pesada, Daniel. Sí, sí, el secretario general tiene una influencia muy grande, un poder muy grande, pero, pero digamos que una cosa es mirar los antecedentes penales de un personaje antes de contratarlo. Otra cosa muy distinta es expulgar la historia laboral para ver si ha ocupado algún cargo que nos parezca que estamos en desacuerdo con em, con el partido político que estaba a la cabeza. Es que, de nuevo, no tiene sentido. No. Son unas Dani, en cacerías de unos, el no sector tienen. público, sí, en el sector público por lo general, sí, en el sector público por lo general pesa la experiencia y a uno le exigen que certifique todos los títulos y yo le digo por mi propia experiencia cuando me nombraron los dos gobiernos, Colombia y Estados Unidos, para manejar comunicaciones del Plan Colombia, ¿por qué me escogieron? Por la experiencia, porque tenía experiencia, porque tenía, digamos, los títulos. Entonces nadie se fue a ver si yo era gaviria. Entonces dije, yo soy periodista, yo no soy ni conservadora ni liberal, yo solo soy periodista. Entonces, este caso, pero aquí viene otro, también Mintix, Silvana Arbeláez. Ese nombramiento era para ser asesora del Ministerio de las TIC, seguramente del despacho. ¡Oh, sorpresa! Lo anunciaron y lo publicaron, ¿sí? Como la hoja de vida había sido publicada como aspirante a asesora. Y cuando
alguien se dio cuenta, dijo, no, 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 aquí esta señora no la podemos nombrar porque miren, ella es una funcionaria que trabajó en la administración Petro, que incluyó funciones en el Fondo Único de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, el Sistema de Medios Públicos y el propio Ministerio de las TIC. También un cargo menor. Y la frenaron. O sea, nunca llegaron a nombrarla. Y Se eso, quedó bueno, simplemente en digamos el que eso anuncio, habla de pero el una, tema es que... sí, no, digo yo que eso habla de de cuál es el enfoque. A ver, aquí viene otra cosa. El gobierno está enfrentando la crisis del terremoto, pero además la relación con el Congreso es una relación que empezó al revés. ¿M? Es decir, es una relación que ha tenido muchos problemas. Y pues, a menos de un mes de instalar el Congreso, ya hay 4 ministros citados a debates de control político. ¿No? Está citado Miguel Gómez Martínez, está citada Natalia López, está citado Iván Cancino y está citado Sí. Jaime Andrés Beltrán. ¿No? En este caso, sí. Entonces, a ver, ¿en qué está? ¿Dónde tiene que estar el enfoque del gobierno? ¿En qué se tiene que enfocar el gobierno? ¿En, en dónde trabajaron estos funcionarios menores? Creo que no. ¿No? ¿O para qué sirven? Si están Sí, capacitados o no. El caso de Sepúlveda es el más diciente. sí. Sigue otro Y caso, eso nos procedo. lleva también entonces, El de pero la... uno que es por fuera del gobierno. No, espera, falta otro en el gobierno, es que son 4. Es en la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Nombraron a un señor que se llama Andrés Camilo Pardo Jiménez. Había sido designado como vicepresidente corporativo y duró 2 días en el cargo. Presentó su renuncia, obviamente le solicitaron la renuncia. Y una de las razones es que congresistas y gente cercana al presidente le dijo que él era muy cercano al exministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Cercano, no que trabajó con Guillermo Alfonso, sino que era cercano. Entonces, dijeron que chao y sacar, lo obligaron a salir. El otro caso tiene que ver con Carolina Soto. Carolina Soto es la esposa del exministro de Salud y de Educación, Alejandro Gaviria. Es una persona Y con una amplia ex precandidato experiencia presidencial. en el sector público, en infraestructura. No, pero ella es una mujer excelente, con una hoja de vida también muy, muy buena. Entonces, como él fue ministro, de lo cual se arrepiente, de Educación del presidente Petro, ¿o no, Dani? Sí, eso no terminó bien. Pero eso fue parte de la Claro, y eso coalición le, que se intentó hacer al comienzo del gobierno Petro desde el idealismo y pues una coalición que no tenía ni pies ni cabeza y no funcionó. claro, y pensar que Alejandro Gaviria es petrista, pues es un exabrupto. Yo comenté en algún programa pasado que me encontré con el exministro Campo y me contó que iban a formar un frente común, que ya lo crearon, para revisar qué está haciendo y qué va a hacer el gobierno, que me parece muy serio y muy buena. A lo mejor estén molestos con eso, ¿no es cierto? Es posible, pero bueno. Ella estudió en la Universidad de Columbia, en la Universidad de los Andes, fue viceministra general de Hacienda y Crédito Público y es una persona con una amplia experiencia, pues, obviamente, en temas de infraestructura. Y en ese cargo estaba María Consuelo Araujo, la Concha Araujo, que fue nombrada por el presidente embajador en Washington. Ya el gobierno de Trump le dio el beneplácito, ya renunció a la Cámara Colombiana de Infraestructura y la Junta Directiva decidió nombrar a Carolina y se armó Troya.
Entonces la vocera, creo que se llama Carolina Gómez, del gobierno de Las Priella, hizo una comunicación de viva voz diciendo que el gobierno no estaba complacido, no le gustaba, rechazaba el nombramiento de Carolina Soto en esa posición. Aquí se armó, si bien es cierto lo de Sepúlveda fue muy controvertido, lo de Carolina peor, porque se trata del sector privado, es un gremio. Eso iba a decir yo, finalmente lo de Sepúlveda pues es al interior del gobierno y el presidente decide con quién trabaja y con quién no. Pues, hasta ahí, pero Sí. aquí es hasta dónde el gobierno puede influir o debe el gobierno influir sobre los gremios. Claro, ella renunció, ella salió públicamente, les mandó una carta, muchísimas gracias por haberme tenido en cuenta, pero renunció a la posibilidad de ser la directora y lo hago en consideración de que no es posible trabajar en un gremio si no hay una buena relación con el gobierno. Tiene toda la razón. Los gremios tienen que trabajar de la mano con los gobiernos. Entonces, generalmente ha habido buenas relaciones. En el caso de Bruce McMaster, que es el presidente de la Asociación Nacional de Industriales, la ANDI, él tuvo problemas con la designación del presidente de la Federación de Cafeteros, porque al presidente Petro no le gustó, el doctor Bamón. Entonces, Bruce McMaster, que es una persona bastante aguerrida y polémica, dijo, no señor, es que aquí nosotros no podemos permitir que los gobiernos terminen influyendo y tratando de decir si les gusta o no les gusta. Simple y llanamente, nosotros no tenemos por qué rendirle cuentas a los gobiernos de a quién se pone y quién no se pone a la cabeza de determinado sector. Y el sector de los cafeteros, no nos digamos mentiras, uno de los sectores más importantes de la economía colombiana. ¿A quién ponen en Ecopetrol? Decisión del gobierno. Pero en la Federación de Cafeteros no, ni en los gremios, ni en Camacol, ni en las cámaras de comercio, ni en la ANDI, ni en la Cámara de la Infraestructura, en fin. Aquí hubo digamos, ha sido entre ayer y hoy el tema. Y ella, como los otros, ella lo que es que lo hizo público, dijo, yo no voy a entrar en esa polémica, ni voy a entrar a un sitio a donde el gobierno no me quiere. Además dijo una cosa que es la que tiene toda la razón, es que el sector de infraestructura necesita coordinar con el gobierno, pero que las decisiones del sector privado deben mantenerse independientes del gobierno. Y ahí viene entonces una pregunta más grande y es, ¿hasta dónde va a llegar este gobierno en su intento de influir sobre los gremios, sobre el sector privado? Cuando hagan algo que le resulte inconveniente o no le guste. A ver, en el gobierno Petro lo vimos mucho, que los gremios no querían jugar con el gobierno Petro porque no estaban de acuerdo con las políticas del gobierno Petro. ¿Mm? Y aquí, si el gobierno de la Espriella empieza a hacer cosas que no le gustan a los gremios o que son lesivas para los gremios, pues también se van a ir en contra del gobierno. No porque el gobierno sea derecha, tiene garantizado entonces una obediencia servil del sector privado. Si el sector privado ve que no le está yendo bien, también se va a rebotar. Pues no es. Sí, Entonces, en el caso de las hojas de vida del sector público, porque este caso sí pues se sale de todo parámetro, el presidente fue el que dio la orden específica de por favor miren bien las hojas de vida y que no haya ni el menor rastro de que una persona que va a entrar a mi gobierno, mejor dicho, saluda a Petro. Nada que tenga que ver con Petro. sí. Entonces, pues obviamente hay mucha gente que quedará por fuera a pesar de que puedan ser buenos funcionarios y hayan tenido una carrera exitosa sobre todo una carrera exitosa y de servicio al país, como el doctor Sepúlveda. Yo no lo conozco, pero lo que he leído de él y lo que he visto me parece que era habría sido un gran director de planeación nacional. Y todavía creo que vendrán otros casos similares a esto que hemos visto. El grande que fue planeación y los Ahí, otros tres que son cargos, digamos, menos importantes.
Sí, el país, el diario El País, eh, ¿De España o de Cali? tiene, de Cali, y tiene un artículo titulado Los nombramientos más polémicos de Abelardo de la Espriella, ¿no? Entonces, ahí habla de distintos nombramientos que han sido polémicos. Eh, Está, pues, Julián Buitrago, ¿no? Planeación Nacional. Eh, no, Jaime Andrés Uribe, que pasó de ser creador de una marca de ron a gerente del Fondo de Reconstrucción del Terremoto. Sin Está comentarios. el nombramiento de la ex esposa de la Espriella, que va a ser superintendente de notariado, ¿no? Yoli Beatriz Ilide, que es Ah, la él tiene primera una esposa ex esposa. del Ah, presidente, sí, va a sí, ser la sí, sí, sí. superintendente. La primera esposa, leo directamente el país. Gale. La primera esposa del presidente de la Espriella, Yoli Beatriz Ilide Pimienta, será la nueva superintendente delegada del notariado y registro. Digamos que es, es, es el tipo de cosas y como no sé, detalles de fina coquetería, diría mi abuela. Son esas cosas que no se ven bien. Eh, entonces, hay varios, hay varios de esos nombramientos. Ahora, hay otros temas del arranque de esta Patria Milagro que no son que no son tan visibles, digamos, pero que no por eso son, son menos relevantes. Y es que la emergencia del terremoto destruyó parte de la narrativa económica con la que llegó el presidente de la Espriella, ¿no? Desde él de por sí heredó una situación fiscal muy complicada Muy duro. y llegó Ujú. prometiendo disciplina. Pero ahora tiene que financiar una reconstrucción de unas dimensiones enormes. Entonces, ahí es un problema de marca mayor al que se le suma el anuncio de la Corte sobre la reforma pensional. Pero un momentico, antes de continuar, yo quiero Porque, hacer mención, Dani, un minuto. Antes de que pases a otro señor, tema, quiero mencionar algo que tiene también que ver con, con el manejo de su tema familiar. Ana Lucía Pineda, la esposa del presidente de la Espriella, primera dama del país, tiene una fundación que se llama Colombia Luz y Sonrisas. Y ella abrió una cuenta para recibir recursos para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Ya solicitaron una investigación de dónde nació esa fundación, para dónde va la plata, quién la recoge. Yo no creo que ella sea una persona corrupta, pero digamos, hay muchos ojos puestos encima de ellos. Y ya hoy salió la noticia de que no, pero es que solicitan eso. en el momento en que se vuelve primera dama, deja de ser una ciudadana común y corriente para convertirse en una, si bien no es funcionaria del Estado como tal, digamos, parte integral de la familia presidencial. Entonces, de Sí. nuevo, son los En detalles de varios fina medios, sí. coquetería. En varios medios de comunicación ya han criticado la entidad. La crítica principal señala que la fundación es Mm. muy nueva y pertenece a la primera dama, a diferencia de otras organizaciones con décadas de experiencia, entre ellas Solidaridad por Colombia, que la conocemos todos, que maneja Carolina Hoyos Turbay. El Senado de la República exigió informes Que públicos lleva, sobre el manejo, destino y auditoría del dinero recaudado, sí, desde el gobierno, desde que terminó el gobierno Turbay. Entonces, por favor, 40 años y también la Cruz Roja y los fondos diferentes que están autorizados y el Congreso ya solicitó
una parte del Senado, que por favor, creo que el vicepresidente, que por favor nos digan de dónde sale, a dónde se va esa plata, cómo la recaudan. Es que hay que tener cuidado, es que uno no puede llegar a un cargo y sentirse que puede pasar por encima de todo. Eso no es así tan sencillo. Sigamos con el tema, entonces, ahora sí, de las Claro, si pensiones. ella fuera, si ella siguiera, claro, si ella siguiera fuera de la vida pública, si no fuera la primera dama de la nación, nadie estaría cuestionando que la fundación recaudara fondos. Pero es que una cosa es que salga una ciudadana preocupada a pedir fondos para una fundación y otra cosa es que lo haga la primera dama de la nación, con el megáfono que eso le da. Son, son temas a los que hay que ponerles atención. Y como Claro, decía, está bien la eso presencia de entonces tiene ella que en los ver con la sitios de economía. mayor tragedia. Sí, de acuerdo. Sí. Es decir, nadie le está negando el que se Entonces, interese y muy bien que lo haga y muy bien que apoye. Pero, no sé, mira, Dani, yo te quiero decir que por la muy experiencia hace fundación que sea, maestros. No, sí, ¿sabes qué pasa? Es que el desconocimiento del manejo del Estado es muy peligroso. Es que, como digo yo, si a mí me nombran directora del hospital militar, yo lo quiebro en menos de 2 días, ¿o no? No tengo ni la más remota idea. Entonces, yo creo que uno tiene que conocer y decir, yo puedo aceptar esto porque lo puedo hacer, pero a mí no me metan en problemas. Yo recuerdo Nora Puyana de Pastrana, que hizo una labor que a mí me impresionó, hicimos videos y ella se los llevó a Bárbara Bush sobre la presencia de niños en la guerrilla. Fue un trabajo hecho desde bienestar familiar, sin figuración de parte de la primera dama, dolorosísimas las historias y cómo lograron, digamos, reivindicar la situación de estos niños, ubicarlos no en centros ahí de paso, sino con familias, y fue un trabajo muy bien hecho, y lo conocí muy de cerca. Pero ella no quería figurar, ella decía, no, a mí no me interesa. Yo lo que necesito es que la gente sepa que hay muchos niños colombianos en la guerrilla que están sufriendo abusos. Entonces eso es muy distinto a pretender que una fundación va a funcionar a salir porque a sí. decir, denle plata a mi fundación. No estamos Sí es diciendo que se cierto, la es denle roba, plata a no, mí. sí, No, pero es denle plata a mi fundación. Sí, no, no claro. sé. Pero Entonces bueno, ese tema está, ese también es otro tema entre ayer y hoy que está candente. Que por favor la investiguen y que digan que por qué y que de dónde y que para dónde van los recursos y que quién los autorizó y que, bueno, ¿y es que cómo eso se no es, garantiza que los recursos no terminan donde no tienen que terminar? Y que... sí, que yo digamos no creería. No, pero es que, a No, ver, que los recursos no terminen donde no tienen que terminar, no quiere decir que se los roben. Quiere decir que los invierten en proyectos que no son los que son, o que hacen obras de reconstrucción donde no toca. ¿Mm? Es decir, nadie está hablando de nada ilegal, que no tiene que ser necesariamente ilegal para no. estar mal hecho. Y yo no creo, ¿Mm? no, no creo, pero igual, otra vez volvemos al tema desconocimiento de cómo se maneja el Estado, no el gobierno, Y es que a el la mujer del Estado. César, y a la Se le mujer del juzga, no, César no sí. le basta conocerlo, sino parecerlo. Sino que parecerlo. Claro, entonces se llama un desconocimiento enorme de lo que le podía pasar. Y también es como yo recuerdo la brutalidad de ponerle el nombre a un evento o algo de la primera dama Ana María Juliana Duque. Y fue la directora de Colombia Joven que se lo puso y sacaron unos afiches y dijeron que como que qué horror, que eso no se podía. Y fue una mala asesora la que lo hizo y la primera dama que va a saber de eso, y dijo, bueno, listo. Y se le vino el mundo encima. Entonces, también hay que saber quién asesora a los personajes que están en el gobierno. Otra cosa antes de irnos a las pensiones. El presidente tomó la decisión que va a gobernar desde el Palacio de Nariño.
Él había dicho que otro no, que reverso a sus... claro, pero lo habíamos dicho, nosotros que yo conozco cómo es el palacio y todo en el palacio funciona. No hay un mejor sitio No, del tiene todos los gobierno. recursos, tiene acceso, No, tiene todo lo que necesita y la cantidad de cosas que la mayoría de la gente no sabe cómo opera el Estado y lo complejo que es el Estado y la cantidad de asesores y de problemas que pasan diariamente en los pasillos de la Casa de Nariño y los múltiples asesores presidenciales que están involucrados y mantienen al tanto al presidente, a los ministros, ¿no? no, Que yo decía, mantienen sí, funcionando. el palacio, el gobierno, el país. Entonces, ¿qué? Claro, entonces, ¿qué? Cuando el presidente se va a gobernar desde Barranquilla, nos llevamos a los 500 funcionarios que trabajan en la Casa de Nariño, que son indispensables. A ver, vámonos a En una el cosa muy DAPRE, sencilla. más que la Casa de Nariño, el DAPRE, No, no, porque el no. DAPRE es menor, no. No, es que yo no quiero ni meter el DAPRE porque es que ahí estamos hablando de miles de personas. Claro, pero Pero hay una cosa algo, sencilla, la hay algo que, correspondencia al presidente. no todo, Dani. Para ponerlo en un ejemplo absolutamente básico y mundano del que nadie piensa. Es ese tipo de cosas que la gente desconoce, ignora y nunca se ha preguntado. ¿Cuántas cartas recibe el presidente de la República? Entonces, hoy en día, seguramente ya no son cartas, sino correos electrónicos. ¿Mm? No, la oficina de Yo recuerdo, correspondencia es enorme. es enorme. Nada más, yo recuerdo un momento en el que había, cuando la administración Pastrana, eran necesarias 3 personas para contestar las cartas que le llegaban directamente al presidente, que se escogían para respuesta. Porque Claro, no y todas es las que cartas cómo que hace llegan uno, se responden. sí, cómo hace uno para consultar si esto se No todas responde las o no que se llegan se responde. responden porque hay algunas que son, Tomadera de algunas pelo. que son irrelevantes, que son mamando gallo, pero, pero la mayoría de las cartas requieren por lo menos una nota de muchas gracias por comunicarse con nosotros, muchas gracias por escribir, como cortesía básica. Y eso por el volumen de mensajes, digamos, hablemos de correos, que recibe la oficina del presidente, requiere 2 o 3 personas solamente para contestar la correspondencia. Otro tema, Daniel, tiene Ahora que ver imagínense el resto. con el monitoreo. El monitoreo es una de las oficinas copia de la Casa Blanca que se hizo en el gobierno Barco. Yo fui una de las que disfrutó, de verdad, a carta cabal, lo que fue tener una oficina de monitoreo. También porque al presidente Gaviria le importa mucho la información. Para él es vital. Entonces, el monitoreo es en segundos. Eh, todo lo que pasa en el país, ellos monitorean todos los medios y la radio es la más rápida. Y yo recuerdo en infinidad de casos de llegar el jefe de monitoreo, que era Jairo Sandoval, y me decirme, jefe, lea esto que un extra que acaba de sacar Caracol, que Carlos Castaño lo mataron, que el Centro 93 lo volaron, que se cayó una tractomula sobre un bus de colegio de niños, infinidad de cosas que pasan en segundos. Y hay que subir corriendo al despacho, porque eso no da tiempo de, venga, llámeme, páseme al presidente, no se lo pasa a nadie. El secretario de prensa tiene que salir corriendo al despacho y decirle, presidente, acaba de pasar esto. Y el presidente suspender, uno le entrega al edecán y le dice, entréguele esto al presidente, así esté con el papa, como decía él. Si hay algo urgente que los medios están diciendo, necesita conocerlo el presidente, y eso no se puede hacer si él está en Barranquilla o montado en un helicóptero. Tiene que estar en el Palacio de Nariño, tiene que tener contacto con sus funcionarios. Entonces, hay miles de cosas que yo creo que en este momento las está reconsiderando y estando en Palacio se dará cuenta que tiene que estar ahí. Que su familia viva en Barranquilla me parece perfecto. El presidente Santos no vivía en Palacio porque eso es muy lejos, porque nadie llega allá, uno está en Palacio un sábado, domingo, nadie le lleva a domicilios, cuando nos tocaba trabajar los fines de semana, porque cierran todo No, alrededor del Palacio. Bueno, sigamos entonces ahora sí con otro tema que está en este momento preocupando a la gente. es que el tema de la reforma pensional con el anuncio ayer de la Corte Constitucional, eh,
que dejó en ¿Qué dijo firme la Corte? gran parte. ¿Ah? ¿Qué Sí, dijo ¿qué la Corte? dijo? La Corte Constitucional votó 7-1 para dejar en pie la mayoría, una gran parte de la ley 2381 de 2024, que es la reforma pensional. Ujú. Si bien la Corte devolvió algunas de las provisiones de la ley a la Cámara de Representantes para que se corrijan unos problemas de procedimiento, Sí, tiene no tumbó vicios la de reforma, procedimiento. No la tumbó. ¿Y qué pasa? pero no toda la reforma, solo algunos puntos. Entonces, la decisión de la Corte, ¿qué es lo importante acá? Que o lo más significativo aquí es que la reforma, el grueso de la reforma, queda en pie. Y el mayor problema es que durante la campaña el presidente de la Espriella propuso una contrarreforma para modificar la ley 2381. Él proponía eh, volver Mm. a la escogencia entre colpensiones y los fondos privados de pensión, proteger los ahorros pensionales individuales por reforma constitucional y cambiar partes importantes de la arquitectura pensional de la reforma de Petro, que es una arquitectura por pilares. Entonces, ¿qué dejó en pie la Corte? La Corte dejó en pie esa arquitectura básica que de la Espriella dice que había que desmontar. El sistema de 4 pilares: el pilar solidario, el pilar semicontributivo, pilar contributivo y el pilar de ahorro individual. Eso, Hicimos el programa que sería bueno que quienes quieran verlo. Hicimos hace unos meses el tema de la reforma pensional y ahí está todo explicado. Pueden buscarlo. sí. Entonces, ¿qué opciones le quedan al presidente? Porque el Congreso, la Cámara, tiene que tramitar, tiene que Unas modificaciones. resarcir los vicios de procedimiento que le pidió la Corte. Es una sentencia de la Corte y la tiene que cumplir. Y una vez la cumpla, tiene que seguir el proceso y enviarle la ley nuevamente al presidente para sanción presidencial. Pero estaban diciendo El ayer que es presidente tiene posible tres opciones. que no la sancionen. Por eso, claro, pero es que ahí es donde viene el, el problema para el presidente. La Constitución le da al presidente tres posibilidades: sancionar la ley, sancionarlo, que se convierta en ley y sale promulgada y entra en vigor. Objetarla, puede objetar la ley completa o parcial y la puede objetar por inconveniencia o por inconstitucionalidad dentro de un término establecido por la Constitución. Y la tercera opción es no hacer nada, quedarse quieto y no firmarla. Pero en ese caso, si decide no firmarla, la Constitución proporciona un mecanismo a través del cual el presidente del Congreso puede sancionar y promulgar la ley directamente. No, en Colombia no hay veto presidencial como lo hay, digamos, en Estados Unidos. El presidente no puede simplemente vetar la ley, puede objetarla, ¿no? Y si quieren ver más, es el artículo 166 de la Constitución, le da al gobierno 6 días para sancionar una ley de hasta 20 artículos, 10 días para leyes de 21 a 50 artículos y hasta 20 días para leyes de más de 50 artículos. Sí, dentro de esos, digamos, 20 días, vámonos en el término más largo, si dentro de esos 20 días el gobierno no devuelve el proyecto de ley con objeciones, el presidente tiene que sancionar y promulgar la ley. Sí, están en una coyuntura muy Porque según el complicada. A artículo mí, 168, de la es que Constitución. el artículo 168 de la Constitución dice que si el presidente deja de cumplir con su deber constitucional de sancionar una ley, el presidente del Congreso la sanciona y la promueve en su lugar. Porque es que la voluntad del Congreso es la voluntad del pueblo. Y como estamos Y tan si el presidente amigos, de la el Espriella no pacto, la quiere sancionar, no la... y como estamos tan Y como amigos del estamos tan amigos, los pacto histórico, uribistas y los petristas, es muy posible y que Centro Honorio Democrático. Enríquez lo haga, porque igual en este momento hay una molestia muy grande dentro del Centro Democrático porque el presidente decidió no sancionar una ley
que establecía que los organismos del Estado no podían cambiar las condiciones de las hojas de vida para adaptarlas a los cargos. Entonces, quiero nombrar a un médico en un puesto que exigía que fuera médico y el señor es antropólogo. Entonces, eso lo estaban haciendo todos los gobiernos, agregándole cosas para que el señor fulano de tal, no cumple este requisito, pero él tiene tal, entonces pongámoselo. Y fue una iniciativa del Centro Democrático en la que el presidente Uribe, quien presentó el proyecto de ley y logró que lo aprobaran, el que fue su secretario privado en el Congreso, que era de la UTL del expresidente Uribe, y él presentó el proyecto, lo tramitaron, lo pelearon y lograron que se aprobara y el presidente decidió no firmar. Entonces parece que la molestia en las filas y empezando por la cabeza de Álvaro Uribe Vélez están furibundos. No se me haría raro. Aquí se trata de una Vamos a ver eso en qué termina. Vamos a ver si el Congreso termina. Vamos a ver si haciendo algo el Congreso termina sancionando. Que normalmente no pasa, pero puede pasar, se nos acabó el tiempo. Puede pasar acá. Es que, porque es que, a ver, los mecanismos que le quedan al presidente es una objeción porque es inconveniente, y en ese caso, la reforma, el proyecto de ley se devuelve a... Pero además, recordemos una cosa. Lo que está por sancionar es solo una parte de la ley. Sí, porque el otro quedó ya. Los pilares sí, ya son. Ya están. Entonces es como. Son claro, lo que son. Sí. Y es desmembrar no es Dani, claro. Y es desmembrar una ley que de alguna manera tiene beneficios. A mí me parece que para los pensionados tiene muchos beneficios. Es una buena ley, pero que la hicieron entonces los comunistas. Es una ley. Tiene razón. Bien hecha. A ver, ¿sabes qué es lo que pasa? Es una ley inconveniente para un grupo muy específico de personas que tiene toda su pensión en los fondos privados de pensión. Ajá. Para esas personas es inconveniente. Pero para el grueso de la población, no. Pero esas personas somos, y me incluyo porque yo soy uno de esos. Yo soy uno de los que tiene su plata en un fondo privado de pensión. Entonces, pero nosotros somos la minoría del país. Sí, la mayoría necesita. Sí, no. Bueno, se nos acabó el tiempo. La mayoría, este sistema beneficia a la mayoría. Vuelvan y vean el programa de pensiones para que entiendan cómo funciona. Nos vemos la próxima semana. Con otro tema.